De regreso al escenario, estamos de vuelta. Ahora vamos a tocar los aspectos internacionales, las calientes elecciones de Estados Unidos, que ahora están perfilando que Joe Biden se acerca al número ideal de 270 colegios electorales. Esta mañana estaba 225 a 213, pero ya la diferencia es mayor. Y hablando de votaciones, en estos momentos, y estoy siguiendo aquí en un monitor la sesión del Senado de la República, se está produciendo la votación para elegir a la nueva Junta Central Electoral y parece que será 28-4. La propuesta de la senadora, la plancha propuesta por Farideh Raful, senadora del Distrito Nacional. Creo que en este momento ya lo están dando por aprobado, Radamés, así que ya tú sabes. Vámonos para las elecciones de Estados Unidos. Ahora sí terminamos con lo que tú querías. Ahora ya se puede hablar de un hecho consumado y consumido. Veremos ahora el futuro. Mientras tanto, yo me abstengo de emitir juicios por un tiempo, hasta darle el plazo razonable a la Junta de que tome posesión y comience su ejecución. No emitiré juicios, se lo dejo a ustedes. El acuerdo político. Yo se lo dejo a ustedes ahí, esa parte. Bueno, es que hay que decir que son decisiones, evidentemente, donde los actores principales que están en la contienda son agentes partidarios, agentes políticos, y necesariamente son organismos que, aunque se requiera la vigencia, el predominio de los criterios de derecho y de técnicos, pero también es un organismo que decide sobre y, ¿cómo se llama?, arbitra procesos que son políticos, como los procesos electorales. Por eso no hay que extrañar que sea una decisión política. Lo único que se requiere es que esa decisión política no vulnere, no interfiera sobre la actuación libérrima y soberana de esos nuevos incumbentes, que deben basar su comportamiento y sus decisiones en el Estado de Derecho, en las categorías jurídicas. Eso es lo que se requiere, y que lo hagan con probidad, que lo hagan con destreza, con capacidad, con firmeza de actitud. Personalmente déjeme decir que aparentemente en este momento se ha producido un incidente parlamentario en el Senado. Aparentemente después de la votación, los perdedores, los 4 perdedores, están hablando con mucha vehemencia y diría que fuera del orden, y están haciendo alguna verificación por secretaría. Quizás están tratando de comprobar que se haya logrado las 2/3 partes de los votos, porque hay que conocer estos detalles. Carlos, la matemática nos fallan. 28 de 32, ¿qué por ciento son? Eso sí, pero no puedo, Radamés, no puedo opinar con precisión porque solo estoy viendo imágenes. No sé realmente cuántos votaron y cuál fue la votación final. Si tú tienes el dato, me ayuda. No, ¿cuál es el incidente también? ¿Cuál es la queja? La naturaleza de la queja. No estoy diciendo eso, pero yo te puedo dar mi opinión. Yo lo que pienso que esos son fuegos artificiales, una minoría, una inmensa minoría, como dice un amigo mío. Hay un amigo que habla de una inmensa minoría, cuando son pocas personas, pero que hacen mucho ruido, Emmanuel. Sí. Bueno, esa inmensa minoría de 4 personas de 33 están tratando de lucírsela y de hacerse destacar en un hecho cuando ellos han quedado en una minoría muy grande. Eso se llama el derecho al pataleo. Sí, bueno, la sesión terminó, ya no se preocupen, ya terminó la sesión. Tiene su derecho, porque es interesante. Terminó a las 6:38. El juego político, porque esos 4 de hoy antes eran mayoría, y los que tenían esa actitud eran los que hoy son mayoría. Es decir que ese es el juego de la política. Para terminar lo que estábamos diciendo, lo único que pudiéramos es lamentar
que el caso de nuestro compañero y coordinador Carlos Manuel Estrella no fuera considerado dentro del paquete de las ternas y quedó excluido. Lamentamos ese hecho porque se ha perdido también una personalidad que ha tenido un desarrollo profesional, incluso en el área de jurídica, especialmente en los aspectos constitucionales y civiles, que lo reconoce mucha gente que lo conoce. Eso es lo único que pudiéramos decir, pero es una decisión de carácter político que se ha hecho en base al mayor consenso posible. Sí, ciertamente. Yo creo que quizás inclusive se creó en un momento una expectativa social muy grande, muy grande. Y Radamés habla siempre aquí del término razonablemente. O sea, nosotros no estábamos todavía preparados para ese salto con Garroch, de que en esa decisión los senadores la iban a tomar ellos por motu propio sin que hubiese ese consenso político. Todavía no llegamos a esos niveles, porque fíjense que en esta decisión, ¿qué primó? El acuerdo político Luis Abinader, Leonel Fernández. Se pusieron de acuerdo esos dos líderes y entonces de ahí surge los seleccionados. Ojalá que podamos ir avanzando hasta el punto en que simplemente sea fruto de la meritocracia y que no tenga que en decisión de este tipo tenga esa incidencia tan grande, un peso tan grande el acuerdo de dos líderes, por ejemplo. Alejandro, los acuerdos entre los actores políticos no es un pecado. No, pero eso no estamos diciendo que es un pecado. Lo único negativo es que afecta a personas que no cuentan con ese padrinazgo de un liderazgo fuerte y quedan excluidos. O sea, lo que pasa es que la Constitución dice que se necesita una mayoría calificada, las 2/3 partes. Ninguna fuerza política tiene esa mayoría calificada. Por tanto, para formar esa coalición o esa mayoría calificada, tiene que haber acuerdos. Eso se da en todos los congresos en el mundo. Ahora queremos como presentar eso como un acto pecaminoso. Por favor. Yo lo que entiendo que no seamos ingenuos. si esa es la dinámica, no tienen que hacer la entrevista. Si la dinámica es el acuerdo. Lo que quiero decir es que en todos los congresos del mundo, sí, claro, cuando una fuerza política no tiene mayoría, tiene que llegar a acuerdo con otra. Sí, pero lo que yo digo es, ¿para qué hacen la entrevista? Si van a hacer el acuerdo político, ¿para qué ponen a la gente a hacer entrevista? Mejor que se pongan de acuerdo y lo elijan. Está bien, pero ya es otra cosa, Alejandro. Exacto. Porque al final de lo que hicieron, porque, oye, hubo 74 personas que lo excluyeron de la entrevista porque no reunían los requisitos. Y de 300 y pico, preseleccionaron 30, 18 hombres y 12 mujeres. ¿Verdad? Que fue al final en lo que terminó. Ahora bien, se excluyeron, y yo voy a mencionar dos personas, se excluyeron dos personas que reunían enormes condiciones. Carlos Manuel Estrella y Pedro Pablo Yermeno. Pero claro, para mí, dos personas con excelentes condiciones para ser miembro de la Junta. Y menciono esos dos, porque son los que más conozco, ¿verdad? No quiere decir que los que se eligieron no reúnan condiciones. No, para nada. Lo que pasa es que había mucha gente con muy buenas condiciones. Yo conozco esas dos personas, yo puedo hablar con más propiedad de Carlos Manuel Estrella y de Pedro Pablo Yermeno, que eran mis candidatos, pero lamentablemente quienes toman las decisiones son los senadores influidos por sus partidos, por las direcciones de sus partidos políticos. Esa es la realidad, esa es la realidad. Hablemos de las elecciones de Estados Unidos para que yo pueda hablar un poquito, porque yo tengo que estar callado. ¿Tú hablando de eso? Dime. Bueno, Alejandro tiene un reporte
reciente Porque que lo estaban bueno, cadenas de aquí, televisión aquí está y ya Biden está casi del otro lado. haciendo Casi del otro. referencia a lo que Yo publica solamente le voy a hacer un Diario Libre. comentario antes de que Alejandro diga cualquier cosa. Desde ayer y esta mañana se está hablando de un alegado fraude y de que se llevaría esta situación hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, a la Corte Suprema, Carlos, etcétera. esa es la ¿Quién? dominicanización de Espérate, Castillo. El primero que alega fraude, Radamés García González, tú que eres un especialista que ha participado en 2.814 procesos electorales, desde Junta de Vecinos hasta la presidencia de la República. ¿Qué pasa con el primero que dice que están haciendo fraude, que hay problemas y que van a someter El impugnaciones? pataleo. Eso se llama derecho al pataleo. ¿Y quién es que hace eso? ¿El protagonista quién es? El que regularmente El derrotado, pierde, el que pierde, o el que se siente Trump, derrotado. en este caso. Biden no ha dicho nada de eso. Entonces, ese es el comentario que yo he hecho desde que comenzó, que conocí que Trump dio esa declaración. Está derrotado. Mire, mi opinión, Sabía que perdió. mira, Carlos, lo del fraude es una ficción de Donald Trump. Lo que pasa es que hay que explicarle a la gente lo siguiente. Estas son elecciones inéditas en Estados Unidos. La mayor votación en 120 años. Van a votar cerca de 160 millones de personas. Es decir, un 66%. Votaron mucho más. En Estados Unidos, por primera vez, el voto fue, el porcentaje de votantes, Manuel, tú que le das mucho seguimiento, fue mayor que la República Dominicana. O sea que la abstención fue menor que en las votaciones dominicanas. Claro. Miren, lo que pasó fue lo sobre siguiente. todo en las últimas elecciones, porque aquí con la pandemia... Te voy a decir algo. Lo que provocó esa gran votación, ¿qué fue lo que es? Eso fue un referéndum. Fue un referéndum en relación a Donald Trump. Sí. O sea, más que a Biden, a la gente, yo digo que no votó por Biden, la gente votó a favor o en contra de Donald Trump. Por eso fue entonces el mismo fenómeno de Luis Abinader y el PLD. También se votó contra el PLD. Bueno, cada cosa tiene sus particularidades, pero no me resbale, Radamés, la teoría. No es exactamente igual, Carlos, pero no lo podemos desviar, pero no es exactamente igual, Carlos. Si tuviéramos tiempo, yo explicara por qué yo creo que no, porque yo tengo un seguimiento muy detallado de lo que pasó en este país, porque fui un actor también de ese proceso. No, tú eres protagonista. Pero lo que quiero decir es que no son exactamente iguales. En la República Dominicana lo que hubo fue una revolución cívica. Demandas históricas se condensaron el 5 de julio y el gran ganador fue, pero no había otro, Carlos, que podía, así como en el 96, la gente dice, pero que Leonel Fernández fue Balaguer que lo llevó arrastrado. No, él tenía sus condiciones también. Entonces, lo que pasó en estas elecciones es que hubo un referéndum a favor o en contra de Donald Trump. La gente votó a favor o en contra. Donald Trump tiene una tasa de rechazo enorme, pero así como tiene una tasa de rechazo enorme, de seguidores y adeptos, fervoroso en increíble. Entonces hubo antipatías y simpatías. Efectivamente. Una lucha entre antipatías y simpatías. Pero un voto duro fundamentalista. Esa es la primera idea. La segunda idea, el voto anticipado, la 2/3 parte de la votación total. Votó antes de las elecciones, es un fenómeno. 102 millones de personas votaron antes de las elecciones. En particular el voto por correo, que parece que decidirá finalmente el resultado de estas elecciones. ¿Por qué? Porque el voto por correo tomará tiempo y ya lo sabíamos. ¿Qué fue lo que pasó? Que Donald Trump le pidió a sus seguidores que votaran el día 3 de noviembre. Y los demócratas hicieron lo contrario, votaron antes del 3 de noviembre. Y entonces por eso está diciendo que hay fraude. ¿Por qué? Porque las boletas que están llegando, que son las últimas, las del correo, las que mandaron por correo, son las últimas que se cuentan y están saliendo en masa a favor de Joe Biden, que son, es decir, porque los demócratas, la gran mayoría votó de manera anticipada, o por correo o anticipadamente, de manera presencial.
Esa es la realidad de hoy y al final se está expresando eso. Yo creo que es el voto anticipado el que le va a dar la victoria a Joe Biden. Mira, Sí, por eso él decía, Trump, perdón, Emanuel, dejó estas declaraciones, que anoche él dice, pero anoche yo estaba ganando, conectándolo con lo que dice Radamés, porque es que al ir llegando los votos por correo, entonces se está produciendo ese cambio en la tendencia que había en el conteo inicial. vamos a decir, como se decía hace 50 años atrás, cuando lleguen los votos del campo, llegaron los votos del campo y decidieron. Los votos Pues, del campo. a mí me llamó la atención en este proceso, de acuerdo a las entrevistas que hacían los diferentes medios de televisión a los votantes, la expresión de miedo y de temor que exhibían esos votantes que acudían a las urnas, siendo que Estados Unidos está siendo gobernado por una persona que está aplicando una política para favorecer el empleo y la elevación del poder adquisitivo de los norteamericanos, haciendo que los capitales norteamericanos que están instalados con empresas fuera retornen a Estados Unidos generando empleo, tal como lo planteó en su discurso de campaña pasada, en la anterior, cuando salió presidente. Sin embargo, ese reconocimiento que hacen ellos de que Trump ha fomentado el empleo, de que Trump ha propiciado mejoras en la economía de los norteamericanos, sin embargo se expresa con temor y con miedo. Quizás sería miedo a los efectos que produce la globalización, que en el propio Estados Unidos ha ido aumentando el volumen de la pobreza, que ya son más de 50 millones de pobres que forman parte de la población norteamericana. El miedo a caer en el precariato, en esos empleos muy improductivos y accidentados que crean condiciones de vida inestables en muchos ciudadanos norteamericanos. Pero ese miedo favorece en gran medida la posición de Trump, aunque surge de la misma política de Trump. A mí me llamó mucho la atención eso, y eso ameritaría algún tipo de estudio sociológico o antropológico sobre por qué se explica el miedo del norteamericano llano, ese que vimos votando en las elecciones de ayer. Eso es inédito y sobre todo en un proceso electoral en Estados Unidos, la palabra fraude, es decir, hablar de fraude, un presidente de los Estados Unidos mencionar que le habrían realizado un gran fraude, eso es total. Eso es lo que se llamaría una tropicalada. Sí, totalmente atípico. Y esa Parece una reacción, dominicana, sí, esa reacción una dominicanada, de temor, que dominicanada. usted conversa con personas residentes de los Estados Unidos y hablaban de ese miedo hoy de salir a las calles, esa expectativa de que puede ocurrir disturbios, situaciones difíciles, cuando anteriormente, y Estados Unidos, si se quiere, era un modelo en el mundo de las elecciones como una fiesta nacional, que se votaba y la gente iba, votaba y seguía su actividad de manera normal. Eso era lo que uno escuchaba de esos procesos electorales en Estados Unidos. Fijémonos entonces cómo ha cambiado drásticamente aquello, y una figura que es un caso paradigmático de estudio, definitivamente, es Donald Trump. O Donald Trump curiosamente logró incrementar su voto, el nivel de voto entre los latinos, entre las minorías que se creía que eran las más contrarias a él. El nivel de voto subió de Donald Trump en este proceso. Es decir, que es una figura totalmente atípica que logró concitar un apoyo y un núcleo, una base de sustentación sumamente fuerte. Se pensaba que iba a ser aplastado en el proceso y sin embargo ha dado la batalla hasta el final en una contienda bastante reñida y que será digna de múltiples análisis estas elecciones 2020 en los Estados Unidos.
Bien, llegamos al final. Tendremos que analizar posteriormente si es un hecho ya que alcanzará en breve los 270 votos de colegios electorales el candidato Joe Biden, el impacto que tendrá el ¿Cuánto eventual tiene en este nuevo momento, presidente. Carlos? ¿Cuánto tiene? La publicación que 256, sí, 260 y 264, según lo que 264, le publica faltan Diario 6 Libre. según el reporte que tiene Alejandro De Esteban. Diario Libre que lo pueden consultar, porque Entonces, hay estados que están muy reñidos todavía. Entonces ya tendremos para analizar en el futuro de qué manera eso impactará a la colonia dominicana en los Estados Unidos, donde tenemos varios millones de dominicanos. Llegamos al cierre de Puntos Enfoques por este día con la gratitud a ustedes. En nombre de Alejandro Esteban Contreras, Emmanuel Castillo Sánchez, Radamés García González y Carlos Manuel Estrella. Mañana volvemos con nuestro renovado compromiso de ejercer periodismo con responsabilidad. Buenas noches.